hermanos y amigos reunidos aquí en Saltillo, en la República Mexicana. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para tener unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios correspondiente a este día postrero. Para eso leo en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, donde dice Cristo: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y bendiga nuestros corazones con su palabra. El testimonio de las cosas que deben suceder. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El testimonio de las cosas que deben suceder está establecido aquí en la Escritura, que será dado por un ángel mensajero llamado el ángel del Señor Jesucristo, el cual es identificado por el mismo Jesucristo como su ángel cuando dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora encontramos que este ángel mensajero, que es un profeta, el profeta de la dispensación del reino, es enviado para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, y en el día postrero toda persona puede entender estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, porque el ángel del Señor Jesucristo, el profeta de la dispensación del reino, que también es el mensajero para la edad de la piedra angular, estará en la tierra con el mensaje de Jesucristo, dando testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Estará en la tierra con el mensaje del Evangelio del reino, proclamando todas estas cosas que deben suceder pronto, y así estará dándonos a conocer el evento más grande, más importante de todos los eventos que deben suceder pronto en el día postrero, que es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, o sea, la venida de Cristo con Moisés y Elías, que son sus ángeles para ser manifestados en su venida. Ahora, en Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios ha hecho a sus ángeles espíritu. Cuando Dios envía un ángel mensajero, envía a él un espíritu teofánico de la sexta dimensión a la tierra en carne humana, y manifiesta así el ministerio profético correspondiente a ese tiempo. Y ahora, cuando nos promete enviar los dos olivos, los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios, envía el espíritu de este profeta a la tierra, el espíritu del profeta mensajero del Señor Jesucristo, o sea, del ángel del Señor Jesucristo, y lo trae a la tierra en carne humana para, a través de ese profeta,
Jesucristo en Espíritu Santo manifestar, operar los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez, y operar el ministerio de Jesús por segunda vez. Esto es para el día postrero, para el séptimo milenio, y por eso es que el mismo Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, porque el testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto estará siendo dado a conocer por medio del ángel del Señor Jesucristo, en donde estará Jesucristo en Espíritu Santo manifestado en el día postrero. Pues es Jesucristo en Espíritu Santo el que estará operando los diferentes ministerios correspondientes al día postrero, que son el ministerio de Elías por quinta ocasión, el ministerio de Moisés por segunda ocasión y el ministerio de Jesús por segunda ocasión. Y es este ángel mensajero el que es enviado para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Todos los profetas del pasado profetizaron acerca de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, pero este profeta mensajero no estará profetizando acerca de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, sino que estará dando a conocer estas cosas en el día postrero, o sea que estará revelando este misterio y estará identificándolo con la Escritura en su cumplimiento. Y este ángel mensajero estará también identificándose en la Escritura y dando testimonio de las Escrituras que hablan acerca de él, porque este es el profeta mensajero más identificado de todos los mensajeros enviados por Dios. Es identificado en la Escritura del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Y el mismo Jesucristo lo identificó, tanto en el comienzo del Apocalipsis, en el capítulo 1 y verso 1, donde nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora podemos ver cómo vino la revelación de Jesucristo a Juan el apóstol. Fue por medio del ángel del Señor Jesucristo, enviado por el mismo Señor Jesucristo. Y toda la revelación del Apocalipsis fue dada a Juan por este ángel del Señor Jesucristo enviado al apóstol San Juan. Y por eso en Apocalipsis capítulo 22, verso 6 nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿Quién es el Dios de los espíritus de los profetas? Dios, el Señor nuestro, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el Dios de los espíritus de los profetas. Y para el día postrero estará enviando el último espíritu de profeta dispensacional. Y por eso dice, ha enviado su ángel. ¿Qué es su ángel? Un espíritu de profeta ha enviado a la tierra en carne humana en el día postrero. Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y sigue diciendo, he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Quién trae las palabras de la profecía de este libro? El ángel del Señor Jesucristo. Y viene dando testimonio de las cosas que deben suceder pronto. En el tiempo de Juan, le dio testimonio de estas cosas en esta forma simbólica, y por lo tanto,
estuvo trayendo un mensaje profético, trayendo las profecías correspondientes a estas cosas que iban a suceder durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil y durante la dispensación del reino y en la edad de la piedra angular. O sea que trajo estas profecías apocalípticas en esta forma simbólica. Y luego en el día postrero abre el contenido de estas profecías que no han sido abiertas en el pasado por los ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. El séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil abrió muchas de ellas, pero quedarían algunas que el mismo ángel que le dio a Juan esta revelación vendría para abrir esas que no podrían ser abiertas por ninguno de los 7 ángeles mensajeros de la iglesia gentil, y entre las cuales está el misterio del séptimo sello. La apertura del séptimo sello no podía ser realizada por medio de ninguno de los 7 ángeles mensajeros, porque este misterio solamente podría ser abierto al público en el tiempo del ministerio del ángel del Señor Jesucristo, el cual es enviado para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Y por eso las cosas que Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 4 verso 1, cuando dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas, luego las da a conocer por medio del ángel del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese es el enviado de Dios, el enviado de Jesucristo, para Cristo, el Espíritu Santo, estar manifestado en él, dando a conocer a su iglesia todas estas cosas correspondientes al día postrero. Y le estará hablando también a la iglesia del Señor Jesucristo de las cosas que ya han sido cumplidas en el pasado y de las cuales el séptimo ángel mensajero abrió. O sea, el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, el cual abrió muchas de ellas por medio de la unción del Espíritu de Cristo en él. Y las que faltaron de ser dadas a conocer, las da a conocer Cristo por medio de su ángel mensajero, del profeta mensajero para la dispensación del reino. Con el mensaje del evangelio del reino son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, porque ese mensaje es la gran voz de trompeta o trompeta final prometido para en el día postrero sonar y llamar y juntar a todos los escogidos de Dios, para así ser colocados en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, y obtener la revelación divina de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Este misterio no podía ser abierto en ninguna de las 7 edades de la iglesia gentil, y tampoco en la brecha entre la séptima edad de la iglesia gentil y la edad octava o edad de la piedra angular. Tenía que ser abierto este misterio en la misma edad de la piedra angular, en la venida de Cristo en Espíritu Santo, con los ministerios de Moisés y Elías en el día postrero, manifestado en su ángel mensajero. Y él estaría dando a conocer este misterio del séptimo sello, este misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles en el día postrero. Misterio que, cuando fue abierto en el cielo, causó silencio en el cielo casi por media hora, o como por media hora. Y este misterio tan grande, en su cumplimiento, sería la cosa más sencilla que jamás una persona podría imaginarse. Y nadie se podía imaginar que el cumplimiento del séptimo sello sería tan y tan sencillo, y han interpretado que el cumplimiento del séptimo sello será una cosa tan y tan sobresaliente que no han podido comprender
que una cosa tan y tan grande sería manifestada en simplicidad, así como fue manifestada la primera venida de Cristo en medio del pueblo hebreo como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Vean, el pueblo hebreo estuvo esperando la venida del Mesías. Ellos no entendían que la venida del Mesías tenía dos partes: su primera venida como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo en la cruz del Calvario, y su segunda venida como el león de la tribu de Judá para llevar a cabo la obra de reclamo de todo lo que redimió con su sangre preciosa. Ahora, cuando vino para cumplir la primera parte de su venida como Cordero de Dios, nació en Belén de Judea. Allá en un establo estuvo colocado, y allí en un establo nació y fue colocado en un pesebre. Le colocaron un pañal, quizás de los paños que se le colocaban a los bueyes, para que así el yugo no le afectara al buey. Y quizás de esos paños mismos fueron tomados para los pañales de Jesús. En ese tiempo no vendían pañales como en nuestro tiempo, y José y María también eran pobres, así es que no había tiempo ni tienda donde comprar pañales, así es que había que usar lo que estaba a la mano. Así es que no se sabe a ciencias ciertas lo que fue usado, qué clase de tela fue usada, pero nos dice la Escritura que el arcángel Gabriel dijo que hallarían al niño envuelto en pañales, o sea, en paños. Y encontramos que se cumplió el nacimiento del Mesías. La señal en el cielo apareció, la estrella de Belén estuvo por 2 años apareciendo, y encontramos que desde que apareció esa estrella, el Mesías estaba en la tierra. O sea que al comienzo de la aparición de la estrella, el Mesías estaba naciendo, y cuando los magos llegaron a Belén de Judea, siendo guiados por la estrella, ya el niño tenía aproximadamente 2 años de edad. O sea que de seguro pudieron hablar con el niño, y el niño Jesús pudo hablar con ellos. Ellos reconocieron que ese niño era el Mesías, era el rey de Israel. Luego encontramos que los magos habían ido anteriormente a Jerusalén buscando al Mesías, al rey de Israel, y no lo habían encontrado allá. Toda Jerusalén se alborotó, porque con la noticia de que el Mesías ya estaba en la tierra, el rey de Israel ya estaba en la tierra, había venido, y ni el sumo sacerdote lo sabía, ni lo había anunciado a su gente, ni los sacerdotes tampoco. O sea que fue una noticia que estremeció a toda Jerusalén. Es como la noticia de la segunda venida de Cristo. Ahora, esa noticia estremece a la raza humana. Ahora, la noticia de la primera venida de Cristo naciendo en Belén de Judea estremeció a toda Jerusalén. Y más que todo, a los líderes religiosos que estaban esperando la venida del Mesías, y la venida del Mesías se cumplió, y ellos ni sabían que se había cumplido. O sea que por sabiduría humana no pudieron conocer el tiempo de la venida del Mesías, ni pudieron ver la venida del Mesías naciendo en Belén de Judea. Ellos tenían sus interpretaciones privadas, particulares, y si no se cumplía la venida del Mesías conforme a como ellos habían interpretado, no lo creerían. Y vean, no creyeron el cumplimiento de la primera venida del Mesías, porque no se cumplió en la forma en que ellos habían interpretado. La teología de la religión hebrea, del judaísmo, tenía la interpretación de la primera venida del Mesías, de la venida del Mesías. Ni sabían que tenía 2 partes. Y ellos lo esperaban como rey, o sea, como el león de la tribu de Judá, y les vino como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y
no vino en la forma que ellos teológicamente habían interpretado y no lo pudieron recibir. No le dieron la bienvenida. No fueron a Judea, a Belén de Judea, para darle la bienvenida allí en su nacimiento. Y pudieron ir porque los magos estaban en Jerusalén anunciando que el Mesías ya estaba sobre la tierra y lo estaban buscando. Y no se fueron con los magos. La estrella, la señal en el cielo de la venida del Mesías, estaba allí. Y ellos la estaban viendo por 2 años aproximadamente, los que estudiaban el cielo. Y sin embargo, no fueron a buscar al Mesías en Belén de Judea. No se dice en la Escritura que el sumo sacerdote estuvo en Belén de Judea buscando al Mesías. Ni se dice que los sacerdotes estuvieron allí buscando al Mesías. Y ellos sabían que el Mesías tenía que nacer en Belén de Judea. Y ellos sabían que el tiempo para el nacimiento del Mesías se había cumplido porque la estrella del Mesías, su estrella, estaba siendo vista en el cielo. Y lo mismo que decía la Biblia, hablando acerca de la venida del Mesías, estaba diciendo esa estrella en el cielo. Estaba diciendo esa estrella de Belén, llamada la estrella de Belén. Estaba anunciando que el Mesías ya estaba en la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la expansión denuncia la obra de sus manos. Todo lo que Dios hace en la tierra, primero lo muestra en el cielo. Y encontramos que lo estaba mostrando en el cielo, mostrando lo que estaba cumpliendo aquí en la tierra. Y ahora siguen transcurriendo los años, Jesús sigue creciendo, fue llevado a Egipto para ser protegido, porque Herodes estaba buscando a los niños de 2 años hacia abajo y los estaba matando. Los mandó a matar con su ejército, porque quería matar al rey de Israel. No quería que otro rey se levantara en medio del pueblo hebreo. Y mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Miren qué corazón tenía ese rey, matando a los niños que no se podían ni defender. Ahora, él tendrá un juicio muy grande y una sentencia muy terrible cuando sea juzgado. Ahora, Jesús fue llevado a Egipto. El arcángel Gabriel le apareció a José y le dijo que se fuera a Egipto porque buscarían al niño para matarlo. José se fue con María y Jesús al niño y se fue a Egipto con el niño, y allí vivieron una temporada en lo que Herodes murió y todos los demás que buscaban al niño para matarlo. Luego el arcángel le aparece nuevamente a José en sueños y le dice que se regrese a la tierra de Israel, y se fue a Nazaret. En Nazaret se crió Jesús. No sabemos de cuántos años él se fue a Nazaret, pero pudo ser de más de 3 años, pudo ser de 3 años, de 4 años, de 5 años, 7 años u 8 años. No sabemos cuántos años vivió Herodes después que mandó a matar a los niños de 2 años hacia abajo. Y encontramos que Jesús regresó con José y María. Jesús fue a vivir a la tierra donde vivían José y María, a Nazaret. Él había nacido en Belén de Judea para cumplir la profecía, pero después no tenía que criarse en Belén de Judea, más bien en Nazaret, para que así fuera nazareno, y se cumpliera también la escritura que sería nazareno. Y ahora sigue creciendo Jesús, y su vida parecía ser común entre los seres humanos, pero tenía ciertas cosas que no eran comunes en un niño, como
la ocasión en que a los 12 años estuvo en medio de los doctores de la ley, hablando con ellos y haciéndole preguntas a ellos y ellos preguntándole a él, y se maravillaban de la sabiduría que había en Jesús. O sea que les hablaba acerca de la palabra de Dios, de las profecías, y se quedaban maravillados de tanta sabiduría que había en ese niño. Sabiduría en cuanto a las cosas de Dios. Por eso es que estamos llamados a enseñar a nuestros niños las cosas de Dios y tenerlos recibiendo las enseñanzas bíblicas correspondientes a nuestro tiempo y también la historia bíblica de las maravillas que Dios ha hecho en edades y dispensaciones pasadas, para que nuestros niños crezcan llenos de la sabiduría y el conocimiento de la palabra de Dios y de todo el programa divino que Él ha llevado a cabo en el pasado y del que está llevando a cabo en el presente y de las grandes promesas que hay para el futuro, para que así nuestros niños se críen en el temor de Dios, sirviendo a Dios todos los días de su vida, desde niños hasta que lleguen a ancianos. Es muy importante la enseñanza para nuestros niños. La Escritura dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando sea viejo, cuando sea mayor, cuando sea grande, no se apartará de ella. Porque los niños obtienen todo ese conocimiento y les queda allá en el alma grabado. Y sobre todo, hasta los 5 años de edad. Y aún hasta los 8 años de edad también. O sea que hay diferentes etapas de las cuales depende la vida del ser humano. Y esas etapas son muy importantes para la vida del ser humano. Son el fundamento para la vida de la persona. Por eso hay personas que uno las ve que no tienen fundamento, que no saben ni quiénes son, ni por qué viven aquí en este planeta Tierra. Viven una vida sin una meta e ignoran la vida eterna. Ahora necesitamos que nuestros niños tengan un buen fundamento. Y el buen fundamento para nuestros niños es el conocimiento de la palabra de Dios. Y de todas las obras que Dios ha hecho en el pasado, las que está haciendo en el presente y las que hará en el futuro. Para que así nuestros niños crezcan en el temor de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas y sirviéndole con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo el espíritu. Es muy importante que nosotros atendamos a nuestros niños para que así ellos puedan decir después, cuando estén grandes: le agradezco a mis padres la enseñanza del programa de Dios, de la palabra de Dios que me dieron cuando yo era niño. Ahora es muy importante esto para todos los niños nuestros y para todos los mayores también, porque aún los mayores están recibiendo la enseñanza de nuestro Padre Celestial en este día postrero. Pero es como en la escuela, se comienza con el primer grado y actualmente comienzan también con el jardín o el kindergarten para los niños, y luego pasan al primer grado, después siguen pasando de un grado a otro hasta que se gradúan y después van a la universidad los que pueden. Y así es en cuanto a las cosas de Dios. Dios va
dándonos a conocer gradualmente todo su programa, nos va dando su revelación gradualmente, hasta que en este día postrero, Él prometió darnos toda la revelación de su palabra para este día postrero, para que así seamos restaurados a la vida eterna, seamos restaurados a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Por eso es que para este día postrero, para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, Él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias y a todas las iglesias. Es por medio del ministerio del ángel del Señor Jesucristo que Jesucristo nos da a conocer en este día postrero todas estas cosas que deben suceder pronto, como Él lo ha prometido. Y así, las cosas que antes no entendíamos, las cuales están habladas en la Biblia, en este tiempo final, serán entendidas por todos los que estarán bajo la enseñanza del ángel del Señor Jesucristo, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso es que para este tiempo final, Dios ha permitido que la ciencia haya descubierto la forma de grabar la voz y la imagen de las personas, para que así quede grabada la voz y la imagen del ángel del Señor Jesucristo, dando testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, y esté a la disposición de toda persona todas estas cosas que estarán siendo habladas en este día posterior por el ángel del Señor Jesucristo, para que así todos estemos bajo el ministerio de Jesucristo a través de su ángel mensajero, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y sean abiertos nuestros sentidos, sea abierta nuestra mente y sea abierto nuestro corazón para entender todas estas cosas. Es por medio del mensaje de Jesucristo a través de su ángel mensajero que Él abre nuestro entendimiento y nuestra alma para así poder ver, o sea, entender todas estas cosas correspondientes al día postrero, y sobre todo la segunda venida de Cristo con sus ángeles en el día postrero. Misterio profético que no ha sido entendido en las 7 edades de la iglesia gentil, pero que sería entendido en la edad de la piedra angular, por medio de la revelación divina de Jesucristo a través de su ángel mensajero, siendo dada al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y los escogidos dirán: esto era tan sencillo y yo no lo podía entender, pero era tan y tan sencillo que me hubiera pasado por encima, por mi cabeza, si no es porque Jesucristo ha enviado su ángel para dar testimonio de estas cosas que deben suceder en este tiempo, para dar testimonio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles en este día postrero, llamando y juntando a sus escogidos con la gran voz de trompeta, con el mensaje de la gran voz de trompeta. ¿Cuántos sabían que la gran voz de trompeta, trompeta final, que es la voz de Cristo, es el mensaje del Evangelio del Reino? No lo sabían, pero ahora sí lo sabemos. Ahora sí lo saben, porque ya ese misterio ha sido abierto. Y es el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje del Evangelio del Reino, el que da testimonio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles en este día postrero, y da a conocer esta revelación de este misterio divino correspondiente a este día postrero. Y cuando es dado a conocer este misterio, entonces todas las personas podrán ver claramente que las palabras
del precursor de la segunda venida de Cristo, cuando dijo que el séptimo sello, o sea, la segunda venida de Cristo, sería tan sencillo todo, sería una cosa tan sencilla, sería cumplido ese misterio en simplicidad, que si no vigilábamos, nos pasaría por alto, por encima. O sea, que las palabras del precursor de la segunda venida de Cristo nos dicen que el cumplimiento de la venida de Cristo con sus ángeles sería una cosa sencilla. Y en el mensaje de los 7 sellos, en el libro, los 7 sellos, el libro en español, página 256, nos dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. La palabra de Dios encarnada en un hombre será Apocalipsis capítulo 19. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. O sea que será la venida del Espíritu Santo en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo, manifestando el ministerio de Jesucristo por segunda vez, y el ministerio de Elías por quinta vez, y el ministerio de Moisés por segunda vez. Ese es el misterio más grande de todos los misterios, y ese es el misterio que sería abierto en medio de los escogidos de Dios en el día postrero. Y ese es el misterio que sería cumplido en el día postrero en medio de los seres humanos. La palabra de Dios encarnada en un hombre, en donde estarán siendo operados los ministerios de Elías por quinta vez, de Moisés por segunda vez y de Jesús por segunda vez. Es Jesucristo el ángel del pacto, el Espíritu Santo viniendo en el día postrero en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y dándonos a conocer el misterio de su venida en carne humana en su ángel mensajero. Ese es el misterio del séptimo sello. Ese es el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el día postrero, para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así prepararnos para ser transformados y raptados. Por eso, con ese misterio siendo abierto, siendo revelado a la iglesia del Señor Jesucristo, son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en el día postrero. ¿Cuántos sabían que el día postrero era el séptimo milenio? No lo sabían, pero ya sí lo sabemos. ¿Cómo lo hemos sabido? ¿Cómo hemos obtenido ese conocimiento? Por medio del mensaje de la gran voz de trompeta, o sea, por medio del mensaje del Evangelio del Reino, que es la voz de Jesucristo hablándonos en el día postrero a través de su ángel mensajero, y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora, Juan el apóstol se postró a los pies del ángel del Señor Jesucristo para adorarlo. Vean, dice así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Quién fue el que le mostró todas estas cosas del libro del Apocalipsis? El ángel del Señor Jesucristo se las mostró a Juan. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí este ángel mensajero de Jesucristo se identifica como un consiervo de Juan y de los profetas. Se identifica como un creyente en Jesucristo, redimido con la sangre de Jesucristo, porque al ser un consiervo de Juan, es un redimido por Jesucristo.
Y no es un profeta del Antiguo Testamento, porque los profetas del Antiguo Testamento, hasta Juan, profetizaron. Es el profeta de la dispensación del reino, que viene con el sello del Dios vivo en Apocalipsis, capítulo 7. Y por eso es que puede llamar y juntar a los escogidos del pueblo hebreo también, en el momento asignado por Dios. Antes, no. Antes tiene que estar con los escogidos del Señor Jesucristo, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, dándole testimonio de estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Porque la iglesia del Señor Jesucristo no tiene otra forma para conocer estas cosas que deben suceder pronto, excepto a través del ángel del Señor Jesucristo. Todas las demás formas no funcionarán. Ni aún funcionará ninguno de los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, porque ya ellos dieron sus mensajes correspondientes a sus edades. Pero el ángel del Señor Jesucristo podrá tomar todo lo que fue predicado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él podrá tomar todas las profecías de los profetas del Antiguo Testamento y dar a conocer las cosas relacionadas al tiempo final y las cosas relacionadas a la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y podrá tomar todas las cosas habladas por Cristo correspondientes al día postrero, y podrá tomar todas las cosas habladas por los 7 ángeles mensajeros, y podrá dar a conocer el significado de esas cosas que ellos hablaron, las cuales no fueron, muchas de ellas, abiertas, o sea, reveladas al pueblo, sino que fueron solamente habladas en forma profética, pero el significado de esas profecías no fue dado a conocer el significado de esas profecías en el tiempo en que ellos vivieron, porque serían profecías que serían abiertas en este día postrero por el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero enviado por Jesucristo en este día postrero. Enviado por Jesucristo en este día postrero, ¿para qué? Para estar dando testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. ¿Cuál y qué es el mensaje del ángel del Señor Cristo? Es el testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Ese mensaje es el mensaje del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá en su obra de reclamo. Hemos visto el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Hemos visto el misterio de la venida del reino de Dios, porque con la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles está viniendo el reino de Dios. El profeta Daniel, cuando vio la venida del reino de Dios, la vio en la forma de una piedrecita, de una piedra no cortada de manos, la cual luego vino, hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, y luego esa piedrecita creció y se formó un gran monte que llenó toda la tierra. O sea, creció y se formó un gran reino que llenó toda la tierra, el glorioso reino milenial de Cristo, que llenará toda la tierra, que gobernará sobre todo el planeta Tierra. Pero miren la forma que viene en la forma de la piedra no cortada de manos, o sea, viene la forma de la piedra angular. La venida de la piedra angular, que es la venida de Cristo con sus ángeles, para la edad de la piedra angular y para la dispensación del reino, para ser establecido el reino de Dios en la tierra. Y para eso se requiere
el llamado de los escogidos de Dios de entre los gentiles, o sea, de entre la iglesia gentil, y luego el llamado de los escogidos de Dios del pueblo hebreo. Y se requiere la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Ahora podemos ver dónde estamos en el programa divino, conforme a las profecías correspondientes al día postrero, o sea, al séptimo milenio. Y así como Dios envió para cada edad un mensajero en cierto territorio, donde llamó y juntó a sus escogidos que estaban en ese territorio, en ese continente, ahora, en el día postrero, Jesucristo en Espíritu Santo viene a la América Latina y al Caribe, donde envía su ángel mensajero y donde viene manifestado Jesucristo en Espíritu Santo y llama y junta a sus escogidos con su mensaje final, con el mensaje del Evangelio del Reino, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ese mensaje, al ser escuchado por un escogido de Dios, llega directamente al alma de ese escogido. Y el corazón, el alma de ese escogido se abre. Y ahí se abre el entendimiento, allá en el alma, para entender estas cosas que deben suceder en el día postrero. Y ahí surge la revelación divina de parte de Dios, traída por Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero y colocada en el alma de cada escogido de Dios. Y se cumple la escritura que dice: el que es de Dios, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entra por sus oídos, llega al alma, y allá en el alma escuchan la voz los escogidos de Dios. Esas almas de Dios escuchan la voz de Dios allá en lo profundo de sus corazones. Ahí es donde llega la revelación de Dios. Ahí es donde ocurre la revelación del cielo. Y ahí es donde los escogidos de Dios del día postrero tendrán la revelación de la segunda venida de Cristo con sus ángeles en el día postrero. Y serán como Pedro, el cual dijo en una ocasión cuando Cristo preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos decían, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y Cristo pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Esta revelación divina del Padre celestial, vean ustedes, era la revelación divina que Jesucristo estaba predicando, porque Jesucristo se identificó como el Mesías. Cuando él leyó la profecía de Isaías allá en la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, leyó la profecía de Isaías 61, donde hablaba acerca de la venida del Mesías. Jesús toma ese libro del profeta Isaías que le fue entregado y buscó ese pasaje y dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y arrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta es una escritura profética. Es una escritura mesiánica. Es la escritura que habla de la venida del Mesías. Esta escritura, este pasaje, habla de la primera y segunda venida de Cristo. Y por eso Cristo se detuvo ahí donde dice: y a predicar el año de la buena voluntad o agradable del Señor. Y no continúa leyendo. ¿Por qué?
porque a continuación decía, y el día de venganza de nuestro Dios, o del Dios nuestro. Y el día de venganza de nuestro Dios, que es el tiempo de la gran tribulación que vendrá sobre la raza humana, no sería predicado en los días de Jesús, sino que sería proclamado o predicado en la segunda parte de la venida de Cristo, que es la parte de la segunda venida de Cristo con sus ángeles en el día postrero. Para este tiempo es que corresponde esa segunda parte para la predicación del día de venganza del Dios nuestro, o sea, para la predicación de los juicios divinos que han de venir sobre la tierra durante la gran tribulación. Y por eso es que en Apocalipsis capítulo 10, versos 8 al 11, le he dado a comer el librito abierto a Juan, el cual tipifica el ángel mensajero de Jesucristo para el día postrero, y le he dicho, toma, cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Dice, y lo tomé, y comí, y lo comí. Y cuando lo hube comido, fue dulce en mi boca, pero fue amargo en mi vientre, o amargó mi vientre. O viceversa. Vamos a ver cómo es que lo dice aquí, para que lo tengamos tal y como fue dicho. Dice, Apocalipsis capítulo 10, verso 8 en adelante, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí tenemos el ministerio profético para el día postrero, para profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Este ministerio profético es el ministerio que estará en el que se comerá el librito abierto en el día postrero. Y ese es el ángel del Señor Jesucristo, el que recibe este librito abierto, se lo come y luego tiene el ministerio profético para el día postrero, para profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, para profetizar tanto las bendiciones de Dios como también los juicios divinos que han de venir sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Así es que, bajo el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, estarán siendo dadas a conocer las cosas que han de suceder también sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, tanto en cuanto a los juicios divinos que han de caer sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, como también las bendiciones divinas que han de venir también sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Y por eso es que para la América Latina y el Caribe están siendo habladas las bendiciones divinas que Cristo ha prometido para los escogidos en el día postrero en la América Latina y el Caribe, donde se está cumpliendo la edad de la piedra angular y donde se ha abierto la dispensación del reino, y en donde todas estas cosas que deben suceder pronto están siendo abiertas a los escogidos de Dios, para que así las entendamos y sepamos el cumplimiento de cada una de ellas a medida que van siendo cumplidas. Ahora encontramos que en los días de Jesús, él tuvo que leer hasta donde decía, y para predicar el año agradable del Señor, que es el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Por qué? Porque hasta ahí se cumpliría en la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios. El resto sería para la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Ahora, cuando él allí se detuvo, luego dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se estaba identificando como el cumplimiento de aquella escritura profética y mesiánica correspondiente a aquel tiempo. Y luego, en otras ocasiones, él tomó escrituras mesiánicas y se identificó con ellas también. Y cumplió todas las escrituras mesiánicas correspondientes a la primera venida del Mesías, las tomó y las cumplió, hasta llegar a la cruz del Calvario, donde cumplió las correspondientes a su crucifixión
y muerte, y luego a su resurrección también, y a su ascensión al cielo, para sentarse a la diestra de Dios en el cielo, en el trono de Dios, y hacer intercesión allí por todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, que es el libro de los 7 sellos. Ahora podemos ver dónde están también nuestros nombres escritos, en el libro de la vida del Cordero, que es ese libro de los 7 sellos, que es el libro de la redención. Ahora podemos ver que ese libro de la redención, ese libro de la vida, de edad en edad, ha estado manifestándose. Y ha estado manifestando los nombres que están escritos ahí, correspondientes a cada edad. O sea, ¿qué es lo que ha estado sucediendo con los escogidos en el programa divino? Es que lo que está contenido en el libro de los 7 sellos, en cuanto a los escogidos de Dios, ha estado manifestándose de edad en edad. O sea, podemos decir, las páginas del libro de los 7 sellos han estado abriéndose de edad en edad para cumplirse lo correspondiente a cada edad, contenido en el libro de los 7 sellos. Y ahora, en el día postrero, se abre la página del 7º sello, para el cumplimiento de las cosas contenidas en el 7º sello, y también para las cosas contenidas en el 6º sello, y para las cosas contenidas también en el 5º sello, porque esos sellos fueron sellos predichos, pero que no estaban cumplidos en el tiempo en que el precursor de la segunda venida de Cristo estuvo hablando acerca de ellos. Ahora, miren ustedes, la primera venida de Cristo se cumplió en medio de los seres humanos y estuvo en la tierra cumplida, ¿cuántos años? 33 años, y cuando llegó a su final, la primera venida de Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, vean ustedes, allí fue donde llevó a cabo la obra para lo cual Él había venido, para morir por nosotros en la cruz del Calvario y quitar el pecado del mundo. Y así poder, cada hijo e hija de Dios, cada alma de Dios, poder obtener el nuevo nacimiento y nacer como un hijo o una hija de Dios, obtener el nuevo nacimiento para luego en el día postrero obtener el cuerpo eterno. Ahora 33 años, la primera venida de Cristo cumplida, y ni lo creían, excepto aquellos que siguieron a Jesús, los cuales escuchaban de labios de Jesús estas cosas que debían suceder en aquel tiempo, y Cristo les mostraba que se estaban cumpliendo, que estaban cumplidas en Él las promesas mesiánicas de la primera venida del Mesías. Y Él les daba testimonio de las cosas que se iban a cumplir más adelante, aunque ellos no entendían la mayor parte de esas cosas que Él les decía que se iban a cumplir. Ahora, si la primera venida de Cristo estuvo cumplida en la tierra 33 años y no se dieron cuenta y no la creyeron los grandes líderes religiosos de la religión hebrea, del judaísmo, los cuales estaban esperando la venida del Mesías, ¿cuánto tiempo estará en la tierra en el día postrero la segunda venida de Cristo cumplida, sin que se den cuenta los grandes líderes religiosos del cristianismo? Si el sumo sacerdote, que era el líder máximo de la religión hebrea, no se dio cuenta que estaba cumplida la primera venida de Cristo en la persona de Jesús, ¿cómo será con los grandes líderes religiosos del día postrero de la religión
cristiana, o sea, del cristianismo, pasará o sucederá igual que con los grandes líderes religiosos de la religión hebrea, el judaísmo. Pues la segunda venida de Cristo está prometida en la Escritura. Ahora, las interpretaciones humanas o teológicas que le han dado a la segunda venida de Cristo no serán exactamente el significado o el cumplimiento real de la segunda venida de Cristo, como tampoco fueron las interpretaciones teológicas del judaísmo por los grandes teólogos del judaísmo, tampoco fueron la interpretación correcta y el significado correcto de la primera venida de Cristo. Pues cuando vino, no lo recibieron. Eso muestra que las interpretaciones que ellos tenían acerca de la primera venida de Cristo no eran de acuerdo al cumplimiento que tuvo. Y así será para este día postrero con la segunda venida de Cristo. Y estará en la tierra cumplida, no sabemos por cuántos años, y pasará sin ser percibida por las grandes religiones de este mundo. Pero eso no significa que haya algún error en el programa divino, sino que todo error está en las interpretaciones que le han dado a lo que sería la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Ahora el cumplimiento de la segunda venida de Cristo con sus ángeles es la interpretación que Dios le da. Y no hay mejor interpretación que el cumplimiento de la segunda venida de Cristo con sus ángeles en el día postrero. Y esa interpretación que Dios le estará dando es la que recibirá y tendrá la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, la cual la recibirá por medio de Jesucristo y Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, el cual es enviado a la iglesia del Señor Jesucristo, dando testimonio de estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Por eso es tan importante el mensaje, el testimonio que trae el ángel del Señor Jesucristo en el día postrero, porque ese mensaje es de testimonio con el cual viene dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Es el testimonio, el mensaje que contiene la revelación de la segunda venida de Cristo para la iglesia del Señor Jesucristo. Sin ese mensaje, dando testimonio de estas cosas, nadie podrá conocer la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Solamente aquellos que recibirán al ángel del Señor Jesucristo y su mensaje podrán conocer la segunda venida de Cristo con sus ángeles en el día postrero. Nadie más podrá entender el misterio de la segunda venida de Cristo, como tampoco nadie pudo comprender el misterio de la primera venida de Cristo, excepto aquellos que recibieron a Jesucristo en su tiempo. Ellos sí entendían que Él era el Mesías, el Rey de Israel, pero los demás decían:
que Jesús era samaritano, que tenía demonios, que era Belcebú, y que en el nombre de Belcebú echaba fuera los demonios, y así por el estilo. ¿Ven? Tenían un concepto equivocado de Jesús de Nazaret. Pero los que tenían el concepto correcto eran los seguidores de Jesús, los cuales tenían el conocimiento de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y ahora podemos ver que por medio del mensaje de Jesús, los discípulos podían entender que Jesús era el Mesías, pues Él les daba testimonio cuando les decía: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por eso es que Felipe llamó a Natanael, lo buscó y le dijo: mira, hemos hallado aquel del cual habló Moisés. ¿Quién era ese del cual había hablado Moisés? Era el Mesías, el Cristo. Y le pregunta Natanael a Felipe: ¿de dónde? Felipe le dice: de Nazaret. Natanael le dice: ¿puede de Nazaret salir algo de bueno? O sea, algún profeta. Felipe le dice: ven y ve. Tú ven y ve. Y cuando van a donde Jesús, y Jesús está predicando, y Jesús ve a Natanael, le dice de Natanael: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le pregunta a Jesús: ¿de cuándo tú me conoces? Pues Natanael sabe que eso es la verdad, porque Natanael era un verdadero israelita, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, en el cual no había engaño. Y ahora Jesús le dice: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué estaría haciendo Natanael debajo de la higuera? De seguro estaría orando a Dios por el Mesías y su venida, y estaría orando para que en el cumplimiento de la venida del Mesías él lo pudiera ver. Señor, permíteme ver la venida del Mesías en este tiempo en que estoy viviendo, que es el tiempo para la venida del Mesías. Y cuando Jesús le dice así: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le dice: Señor, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿ahora crees? Cosas mayores que estas verás. De ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre, y veréis a los ángeles que vienen sobre el Hijo del Hombre, que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Y vean ustedes, Natanael permaneció con Jesucristo, creyendo en Jesucristo como el Mesías. Ahora miren cómo estuvo la venida del Mesías, la primera venida de Cristo, cumplida en la tierra por 33 años, y solamente los que obtenían esa revelación divina sabían que Jesús era el verdadero Mesías. Aunque habían venido muchos falsos profetas y muchos falsos cristos, muchos falsos mesías, pero eso no significa en ningún momento que Dios no va a enviar al verdadero Mesías. Miren, cuando usted puede ver un dólar o un peso falso, usted puede darse cuenta que si hay un billete falso es porque hay un billete verdadero, porque un billete falso es la copia de un billete verdadero, es una imitación, una copia, pero no es el verdadero. Y cuando
Cristo dice que habrá muchos falsos profetas y muchos falsos cristos, es porque para el día postrero habrá un verdadero profeta, el ángel del Señor Jesucristo, el profeta mensajero de la dispensación del reino. Y cuando dice que habrá falsos cristos o falsos ungidos, que son falsos mesías, falsos ungidos, es porque habrá un verdadero ungido por el Espíritu Santo, que es el ángel de Apocalipsis capítulo 7, que viene con el sello del Dios vivo en el día postrero para llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, y también juntar a los escogidos de los gentiles, los escogidos de la iglesia gentil del día postrero. Así como fueron juntados los escogidos de la iglesia gentil en cada edad por medio del Espíritu Santo a través de cada ángel mensajero, los escogidos del día postrero serán juntados por Jesucristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Serán juntados en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, con el mensaje de testimonio, dando testimonio de estas cosas en las iglesias, de estas cosas que deben suceder pronto. Ahora, ¿cuántos años está determinado en el programa de Dios que la segunda venida de Cristo estará cumplida en la tierra hasta que llegue al final del séptimo sello? Pues al final del séptimo sello, que es al final de la segunda venida de Cristo, es el fin de todas las cosas, el fin del mundo, el fin de la iglesia, el fin también de los gobiernos terrenales, el fin de todas las cosas y aún el fin del séptimo sello, porque llega a su final el séptimo sello para así al final el reclamo, la obra de reclamo quedar realizada en favor de todos los escogidos de Dios. Bueno, todas estas cosas serían dadas a conocer en el testimonio, o sea, en el mensaje de testimonio del ángel del Señor Jesucristo. El testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Ya hemos visto cuál es ese testimonio de estas cosas que deben suceder. Es el mensaje de Jesucristo a través de su ángel mensajero. Ese es el mensaje de testimonio que da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y no se puede obtener ese mensaje sin recibir al ángel mensajero del Señor Jesucristo en el día postrero, donde Cristo estaría manifestado, velado y revelado en el día postrero, dándonos a conocer a través de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. El testimonio de estas cosas que deben suceder. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del mensaje de estas cosas que deben suceder pronto. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y raptados. Y todo escogido, todo primogénito escrito en el libro de la vida del Cordero, que no haya llegado todavía al cuerpo místico de Cristo, que no haya sido recogido todavía, que llegue el mensaje a ellos y vengan al cuerpo místico de Cristo. Que Dios los use a ustedes y a mí también para llevarles el mensaje, para que lleguen, para que sean llamados y juntados con los escogidos que ya han escuchado la voz de Cristo y han sido juntados en la edad de la piedra angular y en la dispensación de los reinos. Y luego todos seamos transformados y raptados juntamente con los muertos en Cristo, que han de resucitar en este día postrero.
Que las bendiciones de Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y que Dios nos use grandemente en su obra en este día postrero y nos abra todas las escrituras. Nos abra todos estos misterios y nos abre el corazón para entenderlos también. Que Dios les bendiga y les guarde. Y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión, dándole testimonio, dándole gracias a Dios por esta bendición tan grande que Él nos ha dado en la América Latina y el Caribe en este día postrero. Que Dios le bendiga y muchas gracias por vuestra amable atención.